concursal. Ya la semana que viene va a ser, como siempre, venimos lunes concursal y martes y viernes sociedades. Bueno. Tema parciales no tengo nada confirmado, ¿sí? La SAE no me ha confirmado nada todavía. No, hasta que no me den el ok, yo no puedo decirles la fecha, digamos. Bueno, ahí estoy compartiendo en pantalla estoy compartiendo ahí en pantalla la ley. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? La clase que yo les di, la de Derecho Concursal, de la parte de concursal, habíamos visto todo lo que es la parte introductoria, cesación de pagos, habíamos visto soluciones preventivas, habíamos visto los principios rectores de la ley concursal, habíamos visto también las características de los procesos concursales, universalidad, colectividad, unicidad, inquisitoriedad y oficiosidad, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado y ahora sí vamos a comenzar vamos a comenzar a desarrollar, vamos a comenzar ahora sí con el tema de la ley, es decir, todos estos temas introductorios ya los hemos visto, que no porque sean introductorios no quiere decir que no vayan. Hemos visto cesación de pago, concepto, análisis del concepto, causas, hechos reveladores, ¿sí? Entre otras cosas, sí, más o menos algunas nociones de lo que es concurso, quiebra, soluciones preventivas. Y cuando les expliqué el tema de la colectividad, les expliqué aquello de, en el concurso preventivo, cuáles son los créditos que están alcanzados por el concurso preventivo, ¿se acuerdan? Entonces eso se los voy a repetir porque es un error muy común, y es un error grave en un examen final, ¿sí? Bueno, este primer artículo en realidad ya lo habíamos visto. Agrando un poquito aquí para que se vea. Ya ni bien tengamos confirmación de las fechas de los exámenes, de los parciales, sí, las voy a dejar visibles en el guaraní. Están cargadas en el guaraní, pero no visibles para ustedes. Entonces, una vez que ya estén confirmadas, aunque aún así a veces están confirmadas y después nos piden que la cambiemos porque tiene algún problema con alguna otra materia. A veces podemos acceder y otras veces no. Pero ni bien estén, ya las voy a poner visibles en el sistema guaraní, ¿sí? Bueno, este primer artículo ya lo habíamos trabajado, ¿sí? El estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo para la apertura de cualquiera de los procesos concursales regulados en esta ley. Los procesos concursales son dos: concurso preventivo y la quiebra. Ya les había explicado esas excepciones. Y el principio de universalidad que también está contenido allí en el artículo 1. Eso lo habíamos visto la primera y última clase que tuvieron conmigo. ¿Cuáles serían los sujetos concursables? O sea, aquellos que pueden acceder a un concurso preventivo o a una quiebra. Vuelvo a insistir, el texto de la ley 24.522, que es la ley de concurso y quiebra, no ha sido modificado por la 26.994. Entonces, vamos a seguir encontrando términos como personas de existencia visible, personas de existencia ideal, cuando
ya sabemos a qué nos referimos, pero el Código Civil Comercial actualmente habla de personas humanas y personas jurídicas solamente, o sea, no hace no utiliza esas otras expresiones, por lo menos en gran parte. Entonces, ¿quiénes pueden estar alcanzados? O sea, ¿quiénes pueden ser declarados en concurso? Cuando dice ahí concurso, recuerden que del artículo 1 al 4, son artículos genéricos, o sea, se están refiriendo tanto a concurso preventivo como a la quiebra. Cuando dice concurso o proceso concursal, se está refiriendo tanto al concurso preventivo como a la quiebra. Entonces, ¿quiénes pueden ser declarados en concurso? Es decir, concurso preventivo y quiebra. Personas humanas. No importa la actividad, si es comercial, si es trabajador en relación de dependencia, si es empleo público, cualquier persona humana. Perdón. Cualquier persona humana, las personas jurídicas de carácter privado y también las sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sean parte, y la ley dice cualquiera sea el porcentaje de su participación. Esos serían los sujetos alcanzados. Ahora, la ley también dice que están comprendidos y también se les podría declarar el concurso preventivo o una quiebra, el patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado del patrimonio de sus herederos y también los deudores domiciliados fuera del país, pero solamente con respecto a los bienes que están en nuestro país. O sea, no podría alcanzar bienes que están en otro país. Solamente con respecto a los bienes existentes en nuestro país. Ahora bien, después dice, hay una serie de exclusiones allí, ahora les explico bien este tema. Dice que no son susceptibles de ser declarados en concurso, es decir, concurso preventivo o quiebra, las personas reguladas por la ley 20.091, que es la ley ¿de qué? De aseguradoras, de entidades, la que regula las compañías aseguradoras. ¿Está? La ley 20.321, y acá me detengo con esto, esa exclusión en realidad ya no corre más. La 20.321 regula las mutuales. Esa exclusión ya no corre más hace muchos años, desde el 2001, 2002, que esa exención no existe más. Ustedes dirán, bueno, no se modificó la ley y lo mejor hubiese sido modificarla la ley y sacarlo de allí. Pero bueno, lo cierto es que sigue estando. ¿Por qué ya no es una exclusión? ¿Por qué no están excluidas las mutuales? Ese texto que está allí corresponde al texto viejo de la ley de mutuales, en donde la propia ley de mutuales excluía a las mutuales de los procesos concursales regulados en la ley de concursos y quiebra. La ley de mutuales en el 2001-2002 se modifica y al modificarse las incluye a las mutuales dentro de la ley concursal y por lo tanto las mutuales pueden ser declaradas en concurso preventivo como así también en quiebra y se les aplicaría el régimen de la ley que estamos viendo que es la 24.522. A pesar de que la ley de concurso y quiebra no se modificó y sigue figurando esa exclusión. Entonces, las personas reguladas por la ley 20.321, que son las mutuales, por más que figuren allí y por modificación de la ley de mutuales, ¿sí?, ya no están excluidas y por lo tanto pueden ser declaradas en concurso preventivo y pueden ser declaradas en quiebra y se les aplica el régimen de esta ley, de la ley de concurso y quiebra. Bueno, después menciona la ley 24.241, que son las antiguas AFJP. Sabemos que eso ya no existe más. En aquel momento hay un sistema de capitalización, ¿sí? Después se volvió al régimen de reparto. Vaya a saber, digo, en qué terminarán los aportes jubilatorios de uno. Yo tenía aportes en ese sistema, después me lo pasaron. No sé al final si me lo sacaron, si tal, no sé, no tengo idea. La verdad no tengo idea. Mientras uno se pueda jubilar y no a los 70 o 80 años, digamos,
y puedo cobrar algo, está bien. Bueno, eso ya no existe más. Y después dice, así como las excluidas por leyes especiales, por ejemplo, las entidades financieras. Las entidades financieras no pueden ser, digamos, no son susceptibles de un concurso preventivo, pero sí tienen un proceso liquidativo similar a la quiebra, pero que está regulado en su propio régimen y supletoriamente se aplican normativas de la ley de concurso y quiebra. Bueno, con respecto al juez concursal. El juez concursal es un juez de competencia ordinaria, es decir, lo que decimos los jueces de la justicia provincial. O sea, la justicia federal no tiene competencia en materia de concursos y quiebras. ¿Sí? Esa es una regla básica. Después vamos a ver digamos, qué juzgado tiene competencia conforme al domicilio, si es persona humana, si es persona jurídica. Pero la regla básica, ¿no es cierto?, es que corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria, es decir, a aquel que surge de la justicia provincial. O sea, un juez federal no tiene competencia en materia de concurso y quiebra. Y se aplican las siguientes reglas. Si se trata de personas humanas, o bueno, de existencia visible, será el juez que corresponda al del lugar de la sede de la administración de los negocios de esa persona humana y a falta de al del lugar del domicilio del mismo, de la persona humana. Si el deudor tiene distintas o varias administraciones, será competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal. Y si no se puede determinar esa calidad, será el juez que hubiere prevenido, o sea, el primero que tuvo intervención. En caso de concurso de personas jurídicas de carácter privado, regularmente constituidas, y la sociedad en la que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte, con las exclusiones previstas, entiende el juez del domicilio de esa persona jurídica. Tratándose de sociedades no constituidas regularmente, estaríamos hablando, si estamos hablando de sociedades reguladas en la ley de sociedades, serían las de la sección cuarta. Ustedes todavía no lo han visto, pero cualquier sociedad no constituida regularmente, en esos casos va a intervenir el juez del lugar de la sede y en su defecto el que corresponda al lugar del establecimiento o explotación principal. Y en el caso de personas domiciliadas en el exterior, será el juez del lugar de la administración en el país y a falta de este entenderá el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal según sea el caso. El artículo 4 no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vamos a ver, tampoco lo vamos a exigir en los exámenes. Es un tema de, digamos, concursos declarados en el extranjero, si no excede, digamos, excede de lo que es este curso, por eso no lo vamos a ver. Bueno, esto es parte general, aplicable tanto a concursos preventivos como a quiebra. Ahora vamos a comenzar, sí, con el primer proceso concursal regulado en la ley de concurso y quiebra, que es el concurso preventivo. Ustedes ya saben que para cualquiera de los procesos concursales regulados en la ley, el presupuesto objetivo para la apertura de los mismos es la cesación de pagos. O sea, tiene que estar sujeto en cesación de pago. El concurso preventivo, el único que puede pedir el concurso preventivo es el propio deudor, nadie más. A diferencia de la quiebra, que la quiebra la puede pedir el propio deudor o se la pueden pedir los acreedores. En el concurso preventivo,
el ya concursado, cuando ya se le abrió el concurso, ¿sí?, continúa administrando su patrimonio con un régimen, con un régimen específico, ya lo vamos a ver, y tiene obviamente su derecho de disposición también está limitado. Pero lo cierto es que en el concurso preventivo conserva la administración de su patrimonio, pero bajo la vigilancia de un funcionario del concurso que se llama síndico. ¿Sí? Bajo la vigilancia del síndico. Primero, esto es simplemente una introducción nada más. En la quiebra, la cosa es totalmente distinta. En la quiebra, ¿sí?, tanto el deudor, o sea, la quiebra la puede solicitar el deudor como los acreedores, a diferencia del concurso preventivo que dijimos era solamente el deudor. En el caso de la quiebra es un proceso liquidativo, o sea, se realizan los activos, se cobran créditos y se trata de pagar lo más que se pueda de los acreedores y obviamente pagar los gastos de conservación y justicia, las costas, digamos, del juicio. No se olviden que son juicios. En el caso del concurso preventivo, como les dije, el deudor conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico. Mientras que en la quiebra, la cosa cambia. Primero, en la quiebra puede ser solicitada por deudor o por acreedor. Cuando recién le acabo de decir, el concurso preventivo solamente lo puede pedir ¿quién? El propio deudor, nadie más. En concurso preventivo lo puede solicitar el deudor, nadie más. Y el deudor conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico. En la quiebra, y recuerden, no es un proceso liquidativo. El concurso preventivo no es un proceso liquidativo. O sea, lo que se va a tratar de hacer a través del concurso preventivo es ver si el deudor puede lograr un acuerdo con sus acreedores para poder pagarle y para que en definitiva no termine en quiebra. En la quiebra es totalmente distinto. Ya dijimos, lo puede pedir el deudor o los acreedores. Es un proceso liquidativo. ¿Sí? Y en la quiebra, el deudor pierde los derechos de administración y de disposición de sus bienes. La administración de los bienes recae en el síndico, mientras que la disposición en el juzgado. ¿Está? Porque ahí se produce en la quiebra un efecto muy importante que se llama desapoderamiento, que es un efecto jurídico que le impide al deudor ejercer los derechos de administración y de disposición de sus bienes. Repito, la administración caerá en manos del síndico y la disposición en manos del juzgado, ¿sí? Del juez, del tribunal. Entonces, primero marquemos esa diferencia, nunca confundan una cosa con la otra, ¿sí? Cuidado con esto, ¿está? Primer punto, plantearse bien conceptualmente qué es el concurso preventivo, qué es la quiebra y nunca confundir una cosa con la otra. Jamás confundan una cosa con la otra, ¿está? Dicho esto, esta introducción, vamos a comenzar a ver el concurso preventivo. Es el primer proceso que vamos a ver, el concurso preventivo. ¿Quiénes pueden solicitar? Bueno, los mismos sujetos del artículo 2 que ya acabamos de ver, pero también las personas jurídicas en liquidación también podrían solicitar la formación de su concurso preventivo. Cuando se trata de una persona jurídica, ¿sí?, quien solicita, por ejemplo, una SRL, una SA, quien solicita la apertura de su concurso preventivo, el tema es, bueno, ¿quién lo pide? ¿Y cómo continúa el trámite? ¿Quién va a pedir la apertura del concurso preventivo en el caso de una persona jurídica, que es un ente, digamos, puede actuar por sí mismo? No es una persona humana. Entonces, quien va a hacer el pedido, quien va a suscribir
el pedido, la solicitud de apertura de concurso preventivo, va a ser quien tenga la representación legal, para lo cual tiene que acreditar la representación que invoca. ¿Sí? Pero requiere que previamente el órgano de administración haya decidido concursar a la sociedad y tendrá que acompañar la documentación que acredita que el órgano de administración ha decidido concursar a esa sociedad, adjuntando el acta, por ejemplo, del directorio o el acta de la gerencia, según qué tipo societario sea, debidamente legalizado, obviamente. Pero el tema no termina ahí. Todavía hay que ratificar si se va a continuar o no con el trámite. ¿Y quién tiene que ratificar que se va a continuar con el trámite? El órgano de gobierno de la sociedad. Si es una SRL, será la reunión de socios. Si es una anónima, será la asamblea de accionistas. Entonces, dentro de los 30 días, hay que presentar en el juzgado la documentación pertinente que acredite que el órgano de gobierno ratificó continuar con el trámite del concurso preventivo. Porque caso contrario, se lo tienen por desistido. Se lo tienen por desistido. A ver, ustedes todavía, creo que en materia, no sé bien cuál fue el último tema que vieron el lunes de sociedades, sí, pero funciones societarias y órganos societarios todavía no han visto. No lo han visto todavía. Bueno, a ver, hay 4 funciones. Las funciones societarias son 4, que es la función de administración, representación, gobierno y fiscalización. ¿Sí? Son 4. Más allá que marque 5 con los dedos, son 4. ¿Está? Son 4. Entonces, esas funciones están a cargo de órganos, salvo la función de fiscalización que podría estar a cargo de un órgano o bien podría estar en cabeza de los propios socios, dependiendo del tipo societario de la situación, cosa que no me voy a poner a explicarle ahora, pues si no, no voy a poder continuar con el tema. Ya lo verán en su momento. Entonces, ustedes van a tener un órgano de administración. A ver, tomemos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de la SA, donde están claramente delimitadas la función y claramente delimitados los órganos que ejercen esa función. No es que los otros no lo estén, pero los otros son, por ejemplo, las sociedades personalistas son muy simples. Entonces, en la sociedad anónima, en el texto de la ley, ustedes encuentran todo. Entonces, en la sociedad anónima, ustedes van a tener un órgano de administración que se llama directorio. Uno de esos directores es quien ejerce o es el presidente del directorio. El presidente del directorio es quien tiene a su cargo la representación de la sociedad, más allá de que el contrato también podría autorizar a otros directores para que también ejerzan la función de representación. Pero en principio ustedes tienen directorio, órgano de administración, presidente del directorio, quien ejerce la representación de la directorio, órgano de administración, el presidente del directorio es el representante de la sociedad quien ejerce la representación y la asamblea de accionistas es el órgano de gobierno. Olvidémonos del tema de la fiscalización que ahora no nos interesa. Si ustedes toman un ejemplo de una sociedad anónima, quien tendrá que hacer o quien tendrá que suscribir, digamos, la solicitud de apertura, del concurso preventivo va a ser el presidente del directorio. Pero el órgano de administración es quien tiene que tomar la decisión de concursar a la sociedad. Por lo tanto, va a tener que acreditar el acta pertinente del directorio en donde el directorio resolvió solicitar la apertura del concurso preventivo. Ahora, ahí no termina la cosa, porque la ley exige que dentro de los 30 días siguientes se expida el órgano de gobierno. Entonces hay que adjuntar la documentación pertinente, que será el acta de la asamblea pertinente, en la cual esa asamblea, el órgano de gobierno, ratifica continuar con el trámite del concurso preventivo. Caso contrario, se lo va a tener, digamos, caso contrario, se producen los efectos del desistimiento, ¿sí? Se produce el cese del procedimiento con los efectos del desistimiento, y eso es lo que le voy a explicar ahora, que me lleva un poquito de tiempo explicárselos. Esto simplemente con un ejemplo de una sociedad anónima
lo que la ley exige para el caso de la ratificación del órgano de gobierno son el régimen de una resolución de tipo ordinaria, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es una asamblea de una sociedad anónima y nos regiremos por el quórum y mayorías de una asamblea ordinaria, así como si fuese un tema ordinario, más allá que usted dirá, no debe pedir el concurso, ¿no? ¿Cómo hacer ordinario? Es extraordinario, pero bueno, la ley exige eso, porque tiene su fundamento. Después, cuando vean la parte societaria, se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces, artículo 6, personas jurídicas. Tratándose de personas, bueno, jurídicas o de existencia ideal, privadas o públicas, lo solicita el representante legal, previa resolución en su caso del órgano de administración. Yo les di el ejemplo del SA. Dentro de los 30 días de la fecha de presentación deben acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite adoptada por asamblea, reunión de socios u órgano de gobierno que corresponda con las mayorías necesarias para asuntos ordinarios. No acreditado este requisito, o sea, la ratificación, se produce de pleno derecho la cesación del procedimiento con los efectos del desistimiento de la petición. Bueno, ahora vemos cómo es el tema ese, yo se los explico para esto, ya ahora van a ver que después para incapaces se repite, para personas fallecidas se repite esto del desistimiento, ¿sí? Cuando hablamos del desistimiento del pedido de concurso preventivo, ¿qué quiere decir? A ver, lo solicitamos y después nos arrepentimos y desistimos. Eso es un desistimiento voluntario. La ley prevé en realidad dos tipos de desistimiento, uno que es voluntario y el otro que es a modo de sanción. Cuando el deudor no cumple alguna de las cosas que le manda la ley, ¿sí? Entonces la ley dice, bueno, se lo va a tener por desistido. ¿Tá? Por ejemplo, cuando tiene que poner a disposición los libros y no los pone, entonces se lo tiene por desistido, o cuando no cumple con los gastos cuando no paga el importe correspondiente para gastos de correspondencia, también se lo tiene por desistido. Entonces, esto que les voy a explicar ahora me implica explicarle dos o tres cosas por separado y después unirlas, ¿sí? Así que traten de seguirme, presten atención a lo que estamos viendo. Vamos a ver primero el tema del desistimiento, para más o menos saber de qué estamos hablando. Artículo 30, 30 y algo. Ahí tiene el tema del desistimiento. Claramente hay dos desistimientos. Uno a modo de sanción y otro que es voluntario. Es decir, voluntario es decir, bueno, a ver, yo pedí esto y después desisto y digo, no, me retracto, no pido nada. Eso es voluntario. Pero también está el que es, digamos, a modo de sanción. Dice ahí, en el caso de que el deudor no cumpla lo dispuesto en los incisos 5 y 8 del artículo 14, bueno, el artículo 14 es el que regula la sentencia de apertura, cuando el juez dicta la resolución o sentencia de apertura, es decir, abriendo el concurso, tiene una serie de contenidos. Entre otras cosas, ordena al deudor el depósito de los gastos para correspondencia, ¿sí? Gastos de correspondencia serían los gastos que le incurren al síndico enviarle las cartas a los acreedores denunciados por el deudor, notificándole de la apertura del concurso con una serie de datos que pide la ley. Y la otra es poner a disposición los libros. Ustedes, para que no estén perdidos con el tema, lo vamos a ver, si bien esto lo vamos a ver después, pero para que vean de dónde sale toda esta información. Este es el artículo 14, que es la resolución de apertura, ¿sí? Ahí mencionaron el inciso, ¿cuál era? El inciso, no me acuerdo. ¿5 y 8 era? 5 y 8, le cambié el orden, lo dije al revés, pero es lo mismo.
El 5 les dice ahí que la resolución de apertura determina un plazo no superior a 3 días para que el deudor presente los libros en el juzgado. ¿Está? Si no cumple, porque el juzgado lo revisa y cierra los espacios en blanco, como dice allí, pone una nota datada a continuación del último asiento y cierra los espacios en blanco. No hacer esto es causal para que se lo tenga por desistido, a modo de sanción. En el 8 dice que la resolución de apertura intima al deudor para que deposite judicialmente, dentro de esos 3 días de notificar la resolución, el importe que el juez estime necesario para abonar los gastos de correspondencia. ¿A qué gasto de correspondencia se refiere? Bueno, el síndico tiene que enviarle cartas, ¿sí? Cartas certificadas. Bueno, creo que actualmente, la semana pasada envié, pero ahora no me acuerdo cómo. Creo que bueno, me parece que era una carta certificada Plus, algo así, ¿no? No me acuerdo bien. Creo que era Plus. Pero son cartas certificadas que se envían, que el síndico redacta y envía a los acreedores. ¿A qué acreedores? A los acreedores que denunció el deudor, porque el deudor, cuando pide su concurso preventivo, dice, bueno, señor, pido el concurso preventivo, esta es la nómina de acreedores. Eso es lo que dice el deudor. Si después así o no, eso ya se verá en el proceso de verificación, porque no les sorprende que después se presenten a verificar acreedores que no están en esa nómina. ¿Sí? Pero en principio, el síndico la única información que tiene es esa. Entonces lo que tiene que hacer es enviar cartas certificadas a los acreedores que denunció el deudor. Bueno, para esos gastos de esas cartas es que el deudor tiene que depositar, ¿no es cierto?, el importe que el juez determine, ¿no es cierto?, que hay que cuesta el envío de esas cartas. Si no lo hace, se lo tiene por desistido. ¿Ven? Es otro motivo para aplicarle el desistimiento a modo de sanción que acabamos de ver. Y también menciona allí en el artículo 30 el no cumplir con la normativa del artículo 27 y 28. Dice, si no cumple con lo dispuesto en los artículos 27 y 28, primer párrafo, también se lo tiene por desistido. Bueno, el 27 y 28 lo que regulan es la publicación de edictos. Porque ustedes dirán, bueno, a ver, el síndico tiene la nómina que le pasó el deudor, que le pasó no, que presentó en el juzgado, entonces le manda carta a esos acreedores. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y el resto, digamos? ¿Y lo que no están en la nómina? Si es que hay alguno que no está en la nómina, ¿sí? No hablemos de mala fe, pero supongamos que el deudor no haya sido muy prolijo. Muchas veces estos procesos se presentan muy a las apuradas, ¿sí? Para evitar por ahí que se le declare la quiebra. Entonces se presentan a veces se presentan las apuradas, entonces presentan el pedido y empiezan a completar la documentación y el juez le dice, mire, esto está mal, lo tiene que volver a presentar, lo vuelve a presentar, está mal, hay que volver a presentarlo, le falta esto, le falta aquello, bueno, y tienen en cuenta que el juez da un plazo, dice, improrrogable de 10 días para completar las cosas. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se enteran los otros acreedores, lo que no está en la nómina? Bueno, la única forma que hay es la publicación de edictos, no hay otra forma. No existe otra forma. La publicación de edicto en el diario de publicaciones legales, sí, y en algún otro diario que el juez pueda decidir que se publique. Ustedes dirán, nunca leo eso. Bueno, pero lamentablemente nunca leo en el diario donde dice publicado, donde está toda la parte donde están publicados los remates, etcétera. Nunca leen esa parte, y bueno, nunca leen el boletín oficial. Bueno, pero es la única forma de dar a conocer al público en general la apertura del concurso preventivo o de una quiebra, ¿sí? Y para que los acreedores sepan que tienen que presentarse a verificar sus créditos para ver si pueden cobrar. ¿Mm? No hay otra forma. ¿Tá? Entonces, ya para ir adelantando, ya que lo damos a esto. ¿Mm? El 27
Dice, la resolución de apertura se hace conocer al público en general mediante edictos que deben publicarse durante 5 días. O sea, tiene que estar 5 días, tienen que aparecer esa publicación. En el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado, estaríamos hablando del boletín oficial, y en otro diario de amplia circulación en el lugar del domicilio que el juez designe. El juez va a decir cuál va a ser ese otro diario. ¿Qué tienen que contener? Los datos referentes a la identificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsables, si es que es una sociedad y tiene socios ilimitadamente responsables, los datos del juicio, cuál es el juicio, juez, juzgado de primera instancia y tercera nominación o cuarta nominación en lo civil y comercial, juzgado de concurso, número tanto, secretaría actuante a cargo de la doctora o el doctor tal, todo eso tiene que figurar allí. El nombre y domicilio del síndico, la intimación a los acreedores para que formulen su pedido de verificación, el plazo y el domicilio para hacerlo. Porque acá estamos hablando de una verificación tempestiva. O sea, estamos hablando de la verificación que se hace hasta la fecha que fija el juez. ¿Y a dónde se hace? En la oficina del síndico. No tienen que ir al juzgado a solicitar la verificación. Van al lugar donde el síndico publicó y dejó establecido en el juzgado que va a atender y en el horario que va a atender. También actualmente se reciben, bueno, esto dependerá del juzgado, pero en general después de la pandemia, ¿sí? Las cosas cambiaron bastante y actualmente también se permite la recepción por correo electrónico, pero con una serie de cuestiones, recaudos, digamos, de seguridad, también se permitiría, ¿sí? Eso depende también del juzgado. Tengan en cuenta que hoy en día en tribunal, digamos, toda esa documentación la recibe el síndico, forma los legajos y es todo en papel. Después cuando se presenta el informe individual, en realidad habría que presentarlo en el juzgado o bueno, será escanearlos y mandarlos por el sistema, digamos, informático de tribunales. Ya en tribunales casi no se reciben cosas en papel, es decir, muy pocas cosas, ¿sí? El resto todo se hace a través de lo que se llama SAC, que es el sistema informativo, ¿no?, que tiene tribunales. Bueno, esta publicación está a cargo del deudor. El deudor es el que la tiene que hacer. ¿Sí? No es que tiene que depositar la plata para que el síndico lo publique. No, el deudor se tiene que encargar de hacer esas publicaciones. ¿Está? Y debe realizarse dentro de los 5 días de haberse notificado la resolución. O sea, tiene un plazo para hacerlo, pero a su vez cuando lo hace tiene que durar 5 días. Y después va a tener que presentar en el juzgado la documentación que acredite, primero, que contrató el servicio de publicación dentro del plazo que marca la ley. Y segundo, va a tener que llevar copia de las publicaciones que salieron durante esos 5 días. Todo eso lo tiene que acreditar. Si no cumple con esto que le manda la ley, eso también implica que se lo va a tener por desistido porque así lo marca el artículo 30, creo que habíamos visto. Entonces, acá viene una cosa también importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque, bueno, perdón, primero sigo con esto. ¿Qué pasa cuando hay establecimientos en otra jurisdicción distinta a la del juzgado? ¿Sí? Distinta a la del juzgado. Dice, cuando el deudor tuviera establecimientos en otra jurisdicción judicial, también se deben publicar edictos por 5 días en el lugar de ubicación de cada uno de ellos y en su caso en el diario de publicaciones legales respectivo. El juez debe fijar el plazo para que el deudor efectúe esas publicaciones, el cual no va a poder exceder de los 20 días desde la notificación del auto de apertura. Y acá lo que les decía, tienen que justificar todo. Que contrataron la publicación dentro del plazo que marca la ley y que a su vez la publicación salió la cantidad de días que tenía que salir publicada. Y es lo que está en el último párrafo del 28. Dice, en todos los casos el deudor debe justificar el cumplimiento de las publicaciones mediante la presentación de los recibos dentro de los plazos indicados. También debe probar la efectiva publicación de los edictos dentro del 5.º día posterior a su primera aparición. Bueno, y aquí está, y ya que estamos lo decimos, acá está la carta que tiene que enviar
el síndico, yo le dije a los acreedores, en realidad antes se mandaba la carta solamente a los acreedores. Actualmente, bueno, en realidad ya desde hace unos cuantos años para acá, también hay que mandarla a quienes serían los integrantes del comité de control. Ya vamos a ver qué es el comité de control. Está formado en general por acreedores, pero también el primer comité de control que surge de la resolución de apertura tiene que tener sí o sí la participación de un empleado en relación de dependencia. No importa si es acreedor o si no es acreedor. La ley dice que tiene que haber un empleado. Después verán ustedes si para ustedes tiene lógica o no la tiene. No sé, eso ya queda a criterio de cada uno. Eso surgió de una reforma de la ley de concursos de corte netamente laboral, ¿sí? En un momento específico, particular de nuestro país. ¿Está? Así salió en ese momento. Bueno, entonces se manda carta a los acreedores y a los integrantes del comité de control. ¿Estamos? Sin perjuicio de las normas de publicación de edicto del 27 y 28, el síndico tiene que enviar a cada acreedor denunciado por el deudor y a los miembros del comité de control carta certificada en la cual le hace saber la apertura del concurso, incluye los datos de los requisitos de los incisos 1 y 3 del artículo 14, su nombre, domicilio, las horas de atención, designación del juzgado y secretaría actuante, su ubicación y los demás aspectos que estime de interés para los acreedores. La correspondencia debe ser remitida dentro de los 5 días de la primera publicación de edictos. Sí, está bien, es así, eso dice la ley. Sí, la cuestión es que a veces el síndico no tiene los fondos para hacerlo eso porque todavía no hicieron el depósito. Entonces, es necesario por eso que el deudor haga el depósito del importe pertinente para los gastos de correspondencia. Y acá una cosa importante, y es que la omisión en que incurra el síndico, más allá de ser un incumplimiento de sus deberes como síndico, ¿sí?, respecto al envío de la carta, no invalida el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el síndico se le pasó y no mandó una o dos cartas a uno o dos acreedores. Entonces después viene el acreedor y dice, vengo tardíamente, se me pasó el plazo que marcaba la ley, vengo tardíamente porque el síndico no me mandó la carta. Más allá de la responsabilidad del síndico, que corre por otra vía, ¿sí?, de ninguna manera eso invalida el proceso. Es decir, no es un justificativo por parte del acreedor decir eso. ¿Por qué? Porque para eso está la publicación de edictos, ¿sí? Existiendo la publicación de edictos, los lean o no los lean, nadie puede aducir, alegar el desconocimiento de lo que estaba en esos edictos. Repito, lo lean o no lo lean. Es la única forma de dar a conocer al público en general esto. Por eso dice no invalida el proceso más allá de la actuación del síndico y qué decide el juez con respecto al síndico, si lo sanciona, llama la atención, lo que fuese, o después incide en la regulación de un horario, bueno, eso dependerá, ¿no es cierto? Eso dependerá. Pero no invalida el proceso. Bueno, entonces, el no cumplir con esta normativa de publicación de edicto también hace que se lo tenga por desistido al deudor. Y eso es lo que llamamos el desistimiento a modo de sanción. Pero también tenemos un desistimiento voluntario. El deudor podría retractarse del pedido de apertura del concurso preventivo. El tema es cuándo lo hace y qué necesita. ¿Sí? Si es antes de la primera publicación de edictos, o mejor dicho, hasta la primera publicación de edicto, no le hace falta nada, simplemente desiste y ya está. Pero ya desistió. Ese desistimiento tiene consecuencias. Ya vamos a ver qué. Por eso después, una vez explicado esto, me vuelvo nuevo para arriba a los primeros artículos de la ley. Ya sea desistimiento voluntario o desistimiento a modo de sanción, tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias.
Entonces, aquí tienen que el deudor puede desistir voluntariamente hasta la primera publicación de edicto sin necesitar la conformidad de ningún acreedor. Ahí no necesita nada. Pero si ya se dio la primera publicación, todavía puede desistir hasta el día indicado o fijado para el inicio del periodo de exclusividad. Pero ahí sí va a necesitar la conformidad de una determinada cantidad de acreedores, que la ley dice que va a necesitar la conformidad de la mayoría de acreedores quirografarios que representen el 75% del capital quirografario. Hago una aclaración, porque estos también son errores bastante comunes y en una facultad de ciencias económicas no deberían darse esos errores. ¿Qué leen ahí ustedes? Mayoría de acreedores quirografarios. Mayoría siempre lo vamos a entender como más de la mitad, no necesariamente el 51%. ¿Está? Mayoría, y sobre todo cuando en materia societaria, mayoría absoluta es más del 50%. No es el 51%. 50,2% es mayoría. ¿Sí? No necesariamente el 51%. En este caso, obviamente, no podemos fraccionar a las personas, sin lugar a duda, que va a ser 51%. ¿Sí? Pero entonces, lo primero que ustedes leen ahí es mayoría de acreedores. O sea, mayoría de personas. De personas. Si son 10 acreedores, necesitamos 6. Pero la cosa no termina ahí. Dice que representen el 75%. Entonces, ¿alcanza con que de los 10 acreedores tengamos la conformidad de 6? No, no alcanza. Esos 6, a su vez, tienen que representar el 75% del capital quirografario, o sea, el capital de deuda. Y si no lo representan, no nos alcanza con 6. Habrá que buscar 7 u 8, lo que sea, hasta lograr el 75%. De la misma manera, de los 10 acreedores podemos tener la conformidad de 2. Y esos 2 tienen el 75% del capital quirografarios. ¿Nos alcanza? No, no nos alcanza. Porque se tienen que dar las dos cosas a la vez. ¿Sí? Las dos cosas a la vez. Mayoría de acreedores quirografarios y a su vez que representen el 75% del capital quirografario. Cuando dice capital quirografario se refiere al capital de deuda, ¿no? De la deuda que tiene el deudor con esos acreedores. ¿Cómo se hace el cómputo del 75%? ¿Qué acreedores se toman? ¿Cuáles no? Eso dependerá del estado de la causa. Por eso ustedes van a ver que dice ahí que para el cálculo, ¿sí? Dependerá del estado de la causa, ¿sí? Entonces se computarán a los acreedores denunciados por el deudor más los presentados a verificar si el desistimiento ocurre antes de la presentación del informe individual del síndico. El síndico tiene que presentar después que recibe la solicitud de verificación, que se presenta a los acreedores y dice, bueno, a mí me deben tanto, presentan el escrito, que dice, solicito la verificación del crédito, esta es la causa, el monto, el tipo de crédito, me deben intereses, todo lo que quieran poner allí, pero siempre tiene que figurar monto, causa y privilegio, eso es fundamental, y adjuntar toda la documentación. Bueno, después el síndico, después de eso, observaciones que se pueden presentar, tendrá que hacer un análisis y decirle a su señoría, ¿sí? Al juez, decirle, bueno, opinamos verificarlo o no. Siempre la opinión es fundada. Esa opinión se vuelca en lo que se llama informe individual. Ahí en el informe individual es donde el síndico le dice al juez, opina, aconseja verificar o no verificar el crédito y no el privilegio. Hay distintas posibilidades. Verificar el crédito, pero no por el monto que piden. ¿Sí? Entonces, hay distintas posibilidades. Bueno, eso se vuelca en el informe individual. Si todavía no se presentó ese informe individual, ¿cómo vamos a llegar a esa mayoría que representa el 75%? ¿Qué acreedores tomamos? Y bueno, lo que tenemos hasta ahí, ¿qué serían? Los acreedores denunciados por el deudor más los que se presentaron a verificar. No tenemos otra información. Cuando ya tenemos el informe individual, se tomarán los que el síndico aconsejó verificar,
que dice, después de presentado dicho informe, se considerarán los aconsejados a verificar por el síndico. Y después, quien tiene la última palabra, ¿quién es? El juez. El juez es el que va a decir, ¿verifico o no verifico? ¿Sí? Y eso lo hace a través de una resolución o una sentencia de verificación que está contenida en la ley en el artículo 36. Si ya está la sentencia de verificación, los acreedores y los créditos que tomamos en cuenta para llegar a esa mayoría de acreedores que representa el 75% van a ser los que el juez declaró verificados y admisibles. ¿Qué es lo que dice? Y se van a reunirse las mayorías sobre los créditos de los acreedores verificados o declarados admisibles por el juez. Bueno, y acá viene la consecuencia. Y ahora vamos a volver a lo que habíamos visto anteriormente. Consecuencia del desistimiento, no importa si es voluntario, si es a modo de sanción. La ley dice que a su vez son las consecuencias también del rechazo y de la no ratificación. Dice allí, rechazada, desistida o no ratificada una petición de concurso preventivo, las que se presenten dentro del año posterior no deben ser admitidas si existen pedidos de quiebra pendiente. Yo les expliqué la clase pasada sobre el principio de conservación de la empresa, que lo van a ver reflejado en distintas partes de la ley. Bueno, en función a ese principio, si no estuviéramos en ninguna de estas situaciones, o sea, si no se hubiera dado un rechazo, ni desistimiento, ni no ratificación, si no se hubiese dado ninguna de esas circunstancias, ¿sí? Prevalece el concurso preventivo por sobre la quiebra. ¿Qué quiere decir esto? Que si al deudor, un acreedor, le pidió la quiebra y la quiebra todavía no se decretó, el deudor puede frenar esa quiebra pidiendo el concurso preventivo. ¿Sí? Si el pedido está bien, si presenta todos los requisitos que necesita el pedido de concurso preventivo, se deja sin efecto el pedido de quiebra y se abre el concurso preventivo. Principio de conservación de la empresa. Prevalece el concurso preventivo por sobre la quiebra. Repito, si no estamos en ninguna de estas situaciones que están ahí, ¿sí? Y al deudor le piden la quiebra, la puede frenar mientras no se haya declarado la quiebra pidiendo el concurso preventivo. ¿Sí? Si pide concurso preventivo y cumple los requisitos que marca la ley, se abrirá el concurso preventivo y se dejará de lado el tema del pedido de quiebra. Ahora, si se dan cualquiera de estas tres situaciones, ya la cosa no es así. Ya la cosa no es así. Es decir, si hubo un rechazo de un pedido de concurso preventivo, a ver, por ejemplo, pidieron el concurso preventivo, ¿sí? Presentaron la documentación, no cumplen con toda la documentación, piden, por ejemplo, el plazo improrrogable de 10 días que le marca la ley, vencen los 10 días y no cumplen con todos los requisitos. ¿Qué tiene que hacer el juez? Rechazar el pedido de concurso. ¿Sí? Es un ejemplo. Hay otros ejemplos de rechazo. Lo tiene que rechazar. Ahí ya tiene una situación de rechazo. Sería la primera situación. Desistida. Ya vimos, desistimiento voluntario, desistimiento a modo de sanción. Y la segunda y la tercera situación, la no ratificación. Una persona jurídica solicita la apertura de su concurso preventivo, se presenta al presidente del directorio, presenta la decisión del directorio de concursarla y deja vencer los 30 días y no presenta la ratificación de la asamblea. Se lo tiene por decir. Se produce cesa de pleno derecho el procedimiento y se producen los efectos del desistimiento. ¿Tá? Entonces se da esa situación. Cualquier pedido, sí. Este que estamos viendo acá, el 32. Entonces, supongamos que se diera cualquiera de esas situaciones, rechazo, desistimiento o no ratificación. Si un acreedor le pidió la quiebra al deudor,
ya no hay más nada que hacer ahí. ¿Sí? Si estamos dentro de ese año que marca la ley, si estamos dentro del año posterior al rechazo o al desistimiento o a la no ratificación, y dentro de ese año posterior le piden la quiebra, ya no hay más nada que hacer. Se le va a declarar la quiebra. No hay forma de frenar la quiebra pidiendo el concurso. A ver, como poder lo pueden pedir. ¿El juez qué va a hacer? Se lo va a rechazar. Porque le va a decir que están en el periodo de inadmisibilidad del artículo 32. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque la ley que dice, y ahora sí, nos volvemos al artículo 10. La ley dice que hasta que no se haya declarado la quiebra, se puede pedir el concurso. ¿Está? Eso dice la ley. Mientras no se haya declarado la quiebra, se puede pedir el concurso preventivo. Pero ojo, si estamos en esta situación, si estamos dentro del año posterior al rechazo, a un desistimiento o a una no ratificación y le piden la quiebra, por más que no se haya decretado todavía, y quieren frenarla pidiendo el concurso, no lo van a poder hacer porque están dentro de ese efecto que está ahí en el último párrafo del 31 y por lo tanto no van a poder frenar la quiebra. Ahora la pregunta sería, ¿y si nadie pidió la quiebra? Supongamos que nadie haya pedido la quiebra. O sea, se rechazó el pedido de concurso preventivo, o hubo un desistimiento o una no ratificación y nadie pidió la quiebra. ¿Se podrá pedir de nuevo el concurso? Por supuesto que sí, ¿por qué no? El problema es cuando tenemos pedidos de quiebra pendiente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, que lo más probable es que como esto se hace público, ahí nomás lluevan los pedidos de quiebra. ¿Sí? Es lo más probable. Esto está, lo que les quería decir aquí en el artículo 10. ¿Ven qué dice el artículo 10? Oportunidad de la presentación. El concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada. Pero tienen que tener en cuenta esto que acabamos de decir, del rechazo, desistimiento o no ratificación. ¿Sí? Bueno, volviendo. Nosotros estamos viendo el 6, ¿sí? Que lo enganché con todo este otro tema. El artículo 7 habla de los incapaces e inhabilitados, que también se les puede abrir el concurso, pero, digamos, la solicitud la tienen que efectuar los representantes legales. Pero también requiere de una ratificación por el juez que corresponda, de la curatela o de la tutela, según la situación que fuere, dentro de los 30 días. La falta de ratificación produce los mismos efectos que vimos anteriormente, o sea, se produce pleno derecho la cesación del procedimiento con los efectos del desistimiento de la petición, que ya vimos, último párrafo del 32, creo que era. 32. Habíamos dicho que el patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del de sus sucesores, también puede ser declarado en concurso preventivo. El tema es, ¿quién va a pedir el concurso preventivo? Cualquier heredero. Tiene que acreditar la calidad de heredero con la correspondiente declaratoria de heredero. Pero requiere que dentro de los 30 días todos los otros herederos ratifiquen el pedido. Y si no lo hacen, se produce o cesa el pleno derecho del procedimiento con los efectos del desistimiento, que es lo que tenemos allí en el artículo número 8. Artículo número 8. En el 9 dice que la apertura también puede ser solicitada a través de un apoderado. Sí, es cierto. Puede ser solicitada por un apoderado. Si yo podría representar a una persona que quiere pedir el concurso preventivo y lo hago yo, el pedido en representación de, como apoderado, en representación digamos, del representado. Yo sería el apoderado y le estaría representando a mi comitente, es decir, a quien me ha pedido que pide el concurso preventivo. Muchas veces se van a encontrar ustedes, y esto suele pasar, que
a veces hacen los pedidos de concurso, los pedidos de concurso preventivo y presentan un poder general para pleitos. ¿Mm? ¿Y qué dice? Ustedes van a ver que siempre van a ver la misma leyenda, que esa persona está autorizada para intervenir en todo juicio, bla, 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 concursos civiles, concurso preventivo, quiebra, etc. Para pedir un concurso no sirve. No sirve. ¿Está? O sea, no alcanza el poder general para pleitos, ni el poder general de administración nos alcanza para pedir el concurso preventivo. Por eso es necesario, como dice allí la ley, ¿sí? Artículo, ya me perdí cuál era. El 9, ¿m? Apoderado con facultad especial para solicitar el concurso preventivo. ¿Sí? Tiene que tener una facultad especial, el poder tiene que tener una facultad especial para solicitar el concurso preventivo. Por lo tanto, los poderes generales para pleito, poderes generales de administración no alcanzan. ¿Sí? El juez le va a decir que necesita un poder con una facultad especial para pedir el concurso, para pedir el concurso preventivo de esa persona. Bueno, bien, vamos a los requisitos del pedido. ¿Qué tiene que contener el pedido de apertura de concurso preventivo? Recuerden, la fecha en que se presenta el pedido de apertura o solicitud de apertura del concurso preventivo es lo que llamamos la fecha de presentación del concurso, que no deben confundirla con la fecha de la apertura, que es otra cosa, que es cuando el juez, analizada la documentación, lo que le piden, etcétera, evalúa si corresponde abrir el concurso o lo rechaza. Digamos, las alternativas son dos, o lo abre o lo rechaza. O sea, puede ser una resolución de apertura o una resolución mediante la cual lo rechaza. Bueno, ¿qué requisitos formales? Estos son los requisitos formales. ¿Cuál sería el requisito material? Que esté en cesación de pago, el presupuesto objetivo. Los requisitos formales del pedido de apertura del concurso preventivo. No me he fijado la hora, disculpen. Bueno. Los requisitos formales del pedido son los que están en el artículo 11. Si tenemos deudores matriculados o personas jurídicas regularmente constituidas, hay que acreditar la inscripción en los registros respectivos. Tienen que acompañar el instrumento constitutivo, las modificaciones y la constancia de las inscripciones. Para las demás personas de existencia ideal o personas jurídicas, deben acompañar los instrumentos constitutivos, sus modificaciones, dice, aun cuando no estuvieran inscriptos. Y en principio, si es una sociedad y no está inscripta, es no constituida regularmente. Explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiere manifestado. Eso es lo que el deudor dice. Eso es lo que el deudor dice. ¿Estamos? O sea, muchas veces uno cuando lee los expedientes dice, la cesación de pagos se produjo la semana pasada. ¿Cómo? ¿De qué forma? Es imposible. ¿Está? Pero no tiene mucha incidencia, o sea, no tiene mucha importancia. Es lo que dice el deudor. El deudor dice, bueno, yo creo que fue así. Punto. ¿Está? Entonces, pero bueno, eso es lo que dice el deudor. Ya después el síndico va a tener que hacer un análisis y ver cuándo fue la época en que se produjo la cesación de pagos. También ustedes van a encontrar en esos escritos que el deudor explica las causas por las cuales se dio esta situación patrimonial y se desencadenó la cesación de pagos, que pueden ser reales o no. O sea, algunas pueden ser reales a criterio del síndico, pueden ser las que corresponden y otras no. ¿Está? Y con respecto a la época de la cesación de pago, bueno, es lo que el deudor entiende que fue la época de cesación de pagos. ¿Estamos?
Bueno, entonces, qué sé yo, a ver, por ejemplo, no sé. A ver, el deudor, supongamos, tiene, no sé, dejó de pagar impuestos hace, no sé, qué sé yo, 2 años, ¿sí? Y la semana pasada le iniciaron juicio. Entonces dice, fecha de inicio de juicio es la fecha de cesación de pago. No, la fecha de cesación de pago no fue esa. La cesación de pago viene ya de mucho más atrás. Entonces, bueno, eso dependerá, pero la verdad no tiene mucha incidencia más allá de que lo tiene que poner. Es un elemento más que le va a servir al síndico para poder determinar esto cuando presente lo que se llama el informe general. Bueno, después, ¿qué tiene que acompañar? Tiene que acompañar un estado detallado y valorado de activo y pasivo. Sería un estado de situación patrimonial, pero es un estado de corte, que sería a la fecha de la presentación del concurso preventivo o lo más cercano posible, obviamente. Dice, actualizado a la fecha de presentación con indicación precisa de su composición, normas seguidas para su evaluación, ubicación, estado, gravámenes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado de situación patrimonial debe ser acompañado de dictamen de contador público. Vamos a hacer algunas aclaraciones ahí con respecto a eso. Después veo el 4. El punto 5 dice que tiene que acompañar una nómina de acreedores, pero no solamente la nómina, en donde dice, bueno, estos son los acreedores y pone acreedor 1, 2, 3, 4, 5. No solamente la nómina, tiene que adjuntar un legajo por cada acreedor, en donde deberá figurar la causa, donde deberá figurar toda la documentación de la deuda con ese acreedor. Y todo esto tiene que estar certificado por contador público. Miren lo que dice acá. Acompañar nómina de acreedores con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores, terceros obligados, responsables y privilegios. Asimismo, debe acompañar un legajo por cada acreedor en el cual conste copia de la documentación sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de contador público, cuidado con esto, sobre la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o documentación existente. Es decir, se corresponde lo que dice el deudor con lo que surge de sus libros, con lo que surge de la documentación. Y después dice, y la inexistencia de otros acreedores en registros o documentación, en los registros o documentación existente. Un contador público, cuando hace ese tipo de certificación, nunca puede decir que no hay más deuda, porque no lo sabe, no lo puede saber. Es imposible. Lo único que puede decir es que del libro que tuvo a su alcance y analizó, desde la foja tal hasta la foja tal, no surge otra deuda. Y nada más. O de la documentación que tuvo a su alcance y detallar la documentación, los libros, desde qué hoja hasta qué hoja analizó. De ahí no surge otra deuda. Pero nunca puede decir que no hay otra deuda, porque no lo sabe. No sabe si no está por ahí una deuda que no está sentada. No lo sabe, no lo puede saber. Y una responsabilidad profesional muy grande de decir de que no hay otra deuda. Ojo con con eso hay que tener cuidado. Digamos. Bueno, en su caso, digamos, no tienen que emitir esos dictámenes, pero tienen que tener en cuenta eso. Así uno no puede decir que no existe algo que no sabe si existe o no existe. Es decir, yo digo, bueno, de este libro, desde el folio 1 hasta el folio 2, no surge otra deuda más que la que menciona el deudor. De eso. Si hay otra, no lo sé, no lo puedo saber. De ninguna manera lo puedo saber. Bueno, también tiene que agregar el detalle de procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, dice precisando su radicación. Bueno, no les sorprenda que después aparezcan otros juicios. O sea, el deudor dice, bueno, sí, tengo estos juicios. Y después puede ser que aparezcan otros. Cuando viene la etapa de verificación, ahí pueden aparecer otros acreedores. Bueno, como verán, estos incisos 3 y 5 exigen de dictamen o certificación, según el caso de contador público. ¿Sí? Con respecto a los estados, con respecto al estado contable, el estado de situación patrimonial de corte, que les pide ahí la fecha de presentación,
A ver, los dictámenes pueden ser diversos, puede ser un dictamen favorable sin salvedades, un dictamen favorable con salvedades, puede ser un dictamen adverso, puede haber una abstención de opinión. La ley no exige de ninguna manera que ese dictamen sea favorable. Podrían presentar tranquilamente estados contables con abstención de opinión. ¿Sirve de algo? De nada. No sirve de nada. Un estado contable con abstención de opinión, digamos, donde se abstiene de opinar, o que, peor, o que tenga un dictamen adverso, digamos, no sirve mucho. Pero bueno, pero la ley exige que se presente eso. Ahora, vamos a otro temita. ¿Siempre hace falta el dictamen del contador para los incisos 3 y 5? No siempre. Cuando estamos frente a un pequeño concurso, la ley no exige esos dictámenes. Y ahora los llevo a otro tema. Toda esta primera parte se va a caracterizar porque los voy a volver loco con los números de los artículos. Vamos a ir del 1 al 70, después vamos a ir al 30, y al 70 no, porque ya no estamos yendo a quiebra. O no. No estamos en quiebra todavía, pero no llegamos hasta ahí. Pero lamentablemente es la forma de verlo. No siempre el inciso 3 y el 5 tienen que llevar dictamen o certificación de contador público. ¿Se deben presentar los requisitos del 3 y del 5? Siempre, siempre. Lo que puede suceder es que la ley, cuando sea un pequeño concurso, la ley no exige el dictamen o la certificación del contador público, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a decir, porque yo digo pequeño concurso, y miren, ¿y qué es lo que es un pequeño concurso? En realidad, es un concurso como cualquier otro, solamente que tiene alguna característica en particular, ¿sí? Alguna característica en particular. O cuando se da alguna de 3 condiciones que marca la ley. Y nos tenemos que ir al artículo 289 y 290, ¿sí? Allá al final de la ley. No. Por ejemplo, si ustedes tienen un concurso en donde la cantidad de acreedores quirografarios no supera los 20, es un pequeño concurso. O un concurso en el cual los trabajadores en relación de dependencia no superan los 20, es un pequeño concurso. O cuando el pasivo denunciado no supera los, y acá no me acuerdo, creo que eran 200 salarios mínimos vitales móviles, creo que era la ley. ¿Qué dice la ley? A ver, lo chequeamos. Ese número no me acuerdo. Pequeños concursos de quiebra son 2 artículos, 288 y 289, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué es? Y es un concurso como cualquier otro, pero que tiene algunas características particulares que lo diferencian de los otros. El procedimiento es prácticamente el mismo. Tiene algunas cuestiones especiales y nada más. Para que estemos frente a un pequeño concurso, debe darse cualquiera de estas 3 circunstancias marcadas con el número 1, 2 y 3 en el artículo 288. No es necesario que se den las 3. Con que se dé solo una de ellas, cualquiera, en forma indistinta, estaremos frente a un pequeño concurso. Ese es un error bastante común en los exámenes. Es decir, pequeño concurso es aquel en donde se dan estos requisitos. No. No hace falta que se den todos esos requisitos. Con que se dé uno solo es suficiente. Por ejemplo, que el pasivo eran 300, no eran 200. Va, me pegué en el palo. Son unos cuantos pesos más de diferencia. Cuando el pasivo denunciado por el deudor, cuando hace el pedido de apertura de concurso preventivo, no alcance el equivalente de 300 salarios mínimos vitales y móviles, esa es una circunstancia en donde será un pequeño concurso. Y vuelvo a insistir con esto. Estamos en una facultad de ciencias económicas. Manejamos los números como nadie, ¿no es así? O deberíamos hacerlo. Y manejamos la matemática como nadie. No, como nadie, no nos metamos con el fama porque verdaderamente ahí no. Nada que ver. Pero bueno, deberíamos tener un buen nivel de matemática. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de extremos y decimos menor, mayor, igual, tenemos que tener claro de lo que estamos hablando. Parece una tontera, pero en la vida real no lo es. Supongamos que los 300 salarios mínimos vitales y móviles sean, no sé, 10 millones de pesos. ¿Sí? 10 millones de pesos. ¿Está? Y resulta que justo, el pasivo denunciado son 10 millones de pesos. ¿Es un pequeño concurso? ¿Qué dice la ley? ¿Es un pequeño concurso? No, no lo es. No lo es porque dice no alcance. No alcance. Entonces, tiene que ser menor a los 300 salarios mínimos vitales y móviles. Que el proceso no posea más de 20 acreedores quirografarios. ¿Qué quiere decir? Extremo cerrado. Hasta los 20. Si tiene 20, ¿puede ser un pequeño concurso? Sí, porque dice no más. Hasta 20 sí, más de 20 no. Estamos, cuidado con estos temas. Lo mismo, que el deudor no posea más de 20 trabajadores en relación de dependencia. O sea, si tiene más de 20, no. Si tiene hasta 20, inclusive, no hace falta decir inclusive. Cuando uno dice hasta, la palabra inclusive está de más. Pero muchas veces la ponemos para que quede más que claro. Hasta incluye ese extremo. ¿Está? Entonces, hasta 20 trabajadores en relación de dependencia sería pequeño concurso. Más de 20, no. Si tiene 21, no. Ahora, ¿deben darse los 3 requisitos? No. Con que se dé uno solo, cualquiera de ellos en forma indistinta, estaremos ante un pequeño concurso. Y ese pequeño concurso es igual que un gran concurso, pero con 3 o 4 diferencias en su régimen. Primero, artículo 289. No son necesarios los dictámenes del inciso 3 y 5. Ojo, no dice que no sean necesarios el inciso 3 y 5. Una respuesta común, digamos, no común, pero por ahí frecuente en los exámenes. No hace falta el cumplimiento de los incisos 3 y 5. No, sí hace falta. El estado detallado y valorado del activo y pasivo hay que presentarlo, la nómina hay que presentarla, los delegados hay que presentarlo. ¿Qué es lo que no es necesario? Los dictámenes del contador público. No es necesaria la constitución de los comités de acreedores, en realidad son comités de control. Y dice, y no regirá el régimen de supuestos especiales previsto en el artículo 48 de la presente ley. Esto es lo que dice la ley, no obstante, bueno, hay algunas cuestiones jurisprudenciales con respecto a esto del artículo 48 que le han dado la posibilidad de acceder al 48 por más que sea un pequeño concurso. Pero la verdad, la ley dice que no. La ley dice que no regirá el régimen de supuestos especiales del 48. Ahora, con respecto al comité de control, puede constituirse o no. Pero si no se constituye el comité de control, puntualmente, el que controla el cumplimiento del acuerdo, o sea, pues supongamos que todo termine bien, ¿cómo sería? El deudor logra un acuerdo con los acreedores, se homologa el acuerdo, ¿sí? Y una vez que se homologa viene la etapa que no es más fácil que la anterior. Hay que cumplirlo. Usted dirá, bueno, me atrasé 2 días, es causal de quiebra. Me atrasé un día en pagar la cuota concordataria, es causal de quiebra. ¿Sí? El acreedor le puede exigir la quiebra. Entonces, no hay cumplimiento parcial acá. O es cumplimiento o es incumplimiento. Es así de simple. ¿Está? Pero entonces, una vez que se logró la homologación del acuerdo, que el juez homologó el acuerdo, de ahí en más alguien tiene que controlar que el deudor cumpla con el acuerdo. Para eso existe ese comité de control. En realidad hay 3 tipos de comité de control. Yo me estaría refiriendo al último, que es un comité de control definitivo.
Si no se constituye ese comité, porque la ley para los pequeños concursos permite que no se constituya, alguien tiene que controlar. Y son los síndicos. Entonces el juez va a decir que para el caso que no se constituya, será el síndico quien tendrá que controlar el cumplimiento del acuerdo. Y en cuyo caso le dice que los honorarios por su labor en esta etapa serán del 1% de lo pagado a los acreedores. Yo todavía nunca he visto ese 1% y hace años que tenemos procesos, digamos, donde estamos como controladores, ¿sí? Hasta el día de la fecha no lo he visto, no sé cuándo se regulará, ¿sí? No tengo ni idea. Pero bueno, pero la ley establece eso, es decir, en algún momento eso, en realidad debería, digamos, si uno interpreta la ley, debería cobrarse cuando se termina de cumplir definitivamente. Lo que sucede es que muchas veces por ahí les toca controlar un cumplimiento de un acuerdo que dura 5 años, 6 años, ¿sí? Está bien, después eso se... A ver, tiene una forma de actualización, tiene un mínimo, porque la ley dice que no pueden ser menores que, no me acuerdo si son 2 salarios creo que de secretario de juzgado de primera instancia, no sé si son 2 o 3, creo que 2. Pero bueno, te dirán, bueno, hay que controlar 5 años, 6 años, y bueno, es decir, ese 1% se vea ya muy lejano en el tiempo, ¿sí? Pero la ley prevé esa regulación para esa etapa para esa etapa de cumplimiento cuando le corresponde al síndico. Pero debo aclararles algo que pasa en la práctica, también en la realidad. En los grandes concursos debería por ley constituirse ese comité de control. Entonces el síndico debería desentenderse el tema, pero muchas veces no pasa eso. Porque la ley no en ningún lado sanciona la no constitución de comité. A veces se constituye el comité, se lo designa tal, a tal y a tal acreedor para que constituya el comité. Y esos acreedores no aceptan el cargo o no lo ejercen nunca. ¿Tiene alguna sanción? Ninguna. La ley no prevé ninguna sanción, nada para eso. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Aún siendo grandes concursos, y se lo digo porque nos ha tocado, aún cuando sean grandes concursos, el juez dice, bueno, en el caso de que no se constituya el comité, no queda otra más que el síndico siga controlando el cumplimiento del acuerdo. Y obviamente se aplicará esa regla de honorario. Pero digo, puede ser un tema bastante largo. O sea, pueden tener acuerdos 5, 6 años, 7 años, o sea, y hay que, digamos, ejercer ese control. Pero, insisto, pequeños concursos, rebobinando. Para que se dé un pequeño concurso, se tiene que dar cualquiera de esas 3 circunstancias del artículo 288. Siendo un pequeño concurso, ¿qué régimen tiene? El mismo que un gran concurso, pero con estas 3 o 4 cuestiones diferentes. No es necesario, no son necesarios los dictámenes del contador público, los incisos 3 y 5, no es necesaria la constitución del comité, y a su vez la ley dice que no se aplica el régimen de supuesto especial del 48, o sea que no se aplica el salvataje empresario, que hay fallos, digamos, en donde creo que se declara la inconstitucionalidad de esa parte, es decir, ¿por qué excluirlos? Pero de cualquier manera nosotros vamos a ver lo que dice la ley. La ley dice eso. 5 minutitos más y cortamos. Bueno, para terminar con el contenido del pedido de apertura, también hace falta que el deudor acompañe los últimos 3 estados contables. Eso sí o sí tienen que estar, con dictamen. No importa si es pequeño concurso o no, ¿sí? La ley dice que no es necesario el dictamen para el inciso 3 y el 5. Pero para el inciso 4 no, es decir, eso sí van a ir dictaminados, más allá de que, bueno, la ley dice allí acompañar copia de los balances o estados contables exigidos por el deudor de los últimos 3 ejercicios, ¿sí? En su caso deben agregar las memorias y los informes del órgano fiscalizado. La verdad que, ahora que lo estoy leyendo,
No dice en ningún lado que tengan que estar dictaminados. Yo, hasta el día de la fecha, nunca he visto esos 3 estados contables sin dictamen. Siempre los he visto con dictamen. Y no sé si en algún caso también se les ha requerido, pero la verdad que lo estoy viendo aquí y no lo dice. En principio deberían estar dictaminados por contador público los últimos tres. Pero la verdad es que ahí no lo dice. Exige solamente la copia de los balances o estados contables de los últimos 3 ejercicios. También tienen que enumerar los libros que utilicen, dice, de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor, libros de IVA, sueldo, todo, ¿sí? Con expresión del último folio utilizado dice, en cada caso y ponerlo a disposición del juzgado junto con la documentación respectiva. Denunciar la existencia de un concurso anterior, si es que lo hubiera, y justificar que no se encuentra dentro del periodo de inhibición del artículo 59 o el desistimiento del concurso si lo hubiera habido. El desistimiento ya lo vimos recién, ¿sí? Que es el periodo de ese año. El caso de la inhibición del 59, después se los voy a explicar bien, pero supongamos que el concurso haya terminado bien. Así que sería terminar bien. Se logró el acuerdo, se homologó y se cumplió. Entonces ahí, a pedido de parte, se puede decretar o dictar una resolución dando una resolución de cumplimiento del acuerdo. Desde esa resolución de cumplimiento del acuerdo se establece un plazo de 1 año en el cual no se van a admitir nuevos pedidos de concurso ni conversiones de quiebra en concurso preventivo. Por eso la ley dice que tiene que denunciar la existencia de un concurso anterior, si lo hubiere, y justificar que no se encuentra dentro de ese periodo de inhibición del 59 o del desistimiento del concurso, si lo hubiera habido, que es lo que hemos visto recién. Después allí dice, acá sí pide la copia, acá sí pide la certificación del contador, no con respecto a los tres últimos estados contables. Acompañar nóminas de los empleados. ¿Sí? Con todo el detalle que dice ahí, categoría, domicilio, antigüedad, remuneración, última remuneración recibida. Y se debe acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y deuda con los organismos de la Seguridad Social certificada por contador público. Y acá se presenta la siguiente cuestión. Por un lado, ¿no es cierto?, nos decía que primero vamos a esto. Si estamos hablando de deuda laboral y deuda con los organismos de la Seguridad Social, esa deuda debería estar incluida en la nómina de acreedores. Sería lo lógico. Si es deuda, debería estar en la nómina de acreedores y deberían estar los legajos. ¿Sí? Por un lado, la ley dice eso tiene que estar certificado. Pero si es pequeño concurso, no hace falta la certificación. Pero aún cuando sea pequeño concurso, la deuda laboral y de la Seguridad Social sí tiene que estar certificada por contador público. Se entiende que voy a decir, por un lado la ley le dice, si es pequeño concurso, ¿no es cierto?, no necesita que esa nómina y los legajos tengan la certificación, con lo cual obviamente abarata un poco los costos. Pero por el otro lado le dice que necesita sí o sí saber si hay deuda laboral con los organismos de la Seguridad Social y tiene que estar certificada sí o sí, no importa si es pequeño concurso o si es gran concurso. ¿Está? Por eso dice, deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y deuda con los organismos de la Seguridad Social certificada por contador público. Eso sí o sí tiene que estar certificado por contador público. Bueno, esto se entrega, dice, con dos copias firmadas. Y lo que yo les decía, cuando se invoque causal debida y válidamente fundada, el juez debe conceder un plazo improrrogable de 10 días a partir de la presentación, y esto es para que pueda terminar de cumplir con los requisitos. ¿Estamos? El tema del domicilio procesal, eso se lo dejo a ustedes que lo vean, es bastante simple, ¿sí? Por favor, véanlo ustedes, si tienen alguna duda después lo vemos. Lo que sí tengan en cuenta de que el no cumplir con los requisitos es una causal para que el juez le rechace la apertura del concurso preventivo.
pueden pasar básicamente dos cosas. Si está todo bien, si la presentación está bien, si se cumplen todos los requisitos, si no es una persona si es una persona que se le puede declarar concurso preventivo, si no está en el periodo de inhibición del 59, ¿sí? El juez tiene que abrir el concurso. Por eso, yo no voy a ver ahora la resolución de apertura, no se las voy a dar, pero sí les voy a decir cuándo el juez le va a rechazar el concurso preventivo. Va a quedar pendiente el 13 y el 14, esto va a quedar pendiente, después lo vamos a ver. No, perdón, el 13, no el 13, el 14 va a quedar pendiente. El juez tiene, según lo que dice la ley, un plazo de 5 días, que son siempre hábiles judiciales, para expedirse. O abre el concurso o lo rechaza, ¿sí? ¿Cuándo lo puede rechazar? O cuándo tiene que, no puede, no es optativo, lo tiene que rechazar cuando el deudor no sea un sujeto susceptible de concurso preventivo, o sea, no esté incluido dentro del artículo 2, si no se ha dado cumplimiento, del artículo 11, o sea, si no se cumplieron todos los requisitos que marca el 11, si se encuentra en el periodo de inhibición que establece el 59, ¿sí? O bien cuando la causa no sea de su competencia. Vamos, un caso exagerado. Se pide el concurso preventivo en un juzgado federal. ¿Qué va a hacer el juzgado federal? Lo va a rechazar si no tiene competencia por darles. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de las normas del 3, que les decía según el domicilio, donde había que presentar, bueno, también podría darse. Pero entonces, ¿cuándo va a rechazar? Cuando no se cumplan los requisitos del 11, cuando esté en el periodo de inhibición del 59, ¿sí? Cuando no sea un sujeto susceptible de concurso preventivo, o bien cuando el juez no tenga competencia para abrir el concurso preventivo. Esas son las causales de rechazo. Si no se da ninguna de esas causales de rechazo, el juez debe dictar la resolución del 14 abriendo el concurso preventivo y hasta ahí llegamos. Después vamos a ver qué nos dice ese artículo 14. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, yo siempre me quedo ahí cerca de la sala de profesores. Si es que tienen consulta, lo vemos ahora. No sé si hay clase, creo que hay clase después en esta aula. Pero de no ser así, bueno, yo siempre me quedo 20 minutos, media hora. Cualquier duda que tengan, nos vamos a un aula, si es que esta está ocupada, y lo vemos. Hola, profe, ¿cómo va? Sí, escucho. Le quería hacer una consulta sobre la muestra del final del 28 de julio. Que nunca mandaron un mail, nada, y quería verlo, digamos. No entiendo de qué me está hablando. La muestra del examen final de Derecho Empresario del 28 de julio. Sí. Yo ahora voy a la facultad, si quieren nos encontramos ahí donde dijo en sala de profesores. Sí. ¿Cuál es la consulta? Sobre la muestra, porque nunca... La muestra todavía no se va a hacer, la muestra todavía no está prevista. De cualquier manera, digamos, hay un plazo previo al segundo turno, que si no me equivoco son 3 días hábiles para hacer la muestra, o sea, estamos a tiempo para hacer la muestra. Ya vamos a informar cuándo la vamos a hacer. Bueno, pero... Sí. Siempre por guaraní, ¿no? Siempre por la mensajería del guaraní. Por la mensajería del guaraní le avisamos cuándo se va a hacer la muestra, ¿está? Pero, digamos, tenemos tiempo para hacer la muestra todavía. Pero, ¿cuál es el tiempo? ¿3 días hábiles después del final? No, antes del turno siguiente. Si no me equivoco. O sea, tengo que esperar hasta noviembre para verlo. Pero no se preocupe porque la vamos a hacer a la muestra. No se preocupe, la vamos a hacer. Tengo que esperar hasta noviembre, entonces. No estoy diciendo eso, simplemente le estoy diciendo que tenemos tiempo para hacer la muestra. Tenemos tiempo para hacer la muestra, que ya se lo vamos a informar nada más. Es lo único que le estoy diciendo, nada más. Le estoy diciendo que estamos dentro de los plazos para hacerla, que ya le vamos a notificar por... respetar los plazos, digamos, de... ¿Cómo? No sabía si iban a respetar los plazos de ahora. Digo que no respetaban los plazos. No le escucho bien, pero lo que sí digo que la muestra sí se va a hacer, que ya le vamos a notificar, en los próximos días le vamos a notificar cuándo se va a hacer y cómo.
¿Mm? Bueno, me podría El pasar sistema un mail guaraní. porque el doctor Fujimi no me contesta nunca cuando hablo y, y siempre es muy floja la comunicación en ese sentido. No, está bien, pero siempre las muestras siempre se hacen, es decir, siempre previo a al turno siguiente se hacen. Pero de cualquier manera, como les digo, se manda por guaraní y se hace la muestra, a veces hacemos muestra y consulta, digamos, para el turno anterior, ¿está? Pero la muestra sí se va a hacer, sí se va a hacer. Lo que sí Bueno, lo vamos a notificar por guaraní, por el sistema guaraní. ¿Mm? me podría pasar un mail igual suyo. Ingrese al correo de la facultad y simplemente pone gastón.eimer y ahí le aparece la dirección de correo. Ok, bueno, Y al usuario UNC, ¿no? sí, Así no le erra. Sí, es gastón.eimer.895@unc.edu.ar. Simplemente con poner Eimer nomás en el buscador del correo de la UNC le va a aparecer. ok, ¿Mm? bueno, Muy muchas bien. gracias. No, por favor. ¿Qué tal? Yo tenía pregunta entonces con qué criterio nos quedamos. O sea, si es pequeño concurso, o sea, con que ahí hay una contradicción o no. De lo de que se necesita certificación. Porque he dicho que según los incisos 3 y 5 no era necesario, pero después decía que sea concurso pequeño. El 3 y el 5 sí o sí tienen que ir con salvo que sean pequeños. Ajá. Pero también le vienen a decir los últimos 13